¿Aló? Sí, con el mejor trabajo de Cívica. Chicos, es el mejor trabajo de Cívica. ¿Qué? Escucha. Hola. Chicos, el mejor trabajo de Cívica. Escucha. ¿Para de qué se trata? No. Dale, No. ¿de qué? No. ¡De trabajo! Pregunta quiénes participan. ¿Quiénes participan? Dale. ¿Tania Silva? Francisca Frondizi. Sofía de Lío. ¿Santiago Barreto? ¿Y quién más? Joaquín Páez. Juaco, ¿qué haces acá? ¿Estás bien? ¿Me escuchás? ¿Nos A ver, escuchás? para. Hi sisters, ¿me escuchan? Yo laburo. Posta. Ella agarró la pala cuando tenía solo una cosa. Posta. Y esa cosa es el derecho de trabajar. Posta. ¿Qué es el trabajo? El trabajo siempre fue una organización de los seres humanos. Ni bien empezaron a existir las sociedades, el trabajo fue apareciendo y se empezaron a dividir las tareas. Algunos recolectaban, otros cazaban, funcionaba todo mecánicamente. Hasta que esto se empezó a Cuando esto se sofisticó, algunas personas empezaron a trabajar para otras, y ahí empezó a surgir la desigualdad de clases. Esto hizo que los trabajadores empiecen a luchar más por sus derechos, viendo las desigualdades que había entre unas y otras clases. Así empezaron las primeras luchas por tener un trabajo más digno y una igualdad de clases. ¡Hola! ¡Es Juaco! Juaco dice que está acá y nos va a contar sobre las primeras huelgas que hicieron los trabajadores. La primera huelga declarada por un gremio argentino fue llevada a cabo por los tipógrafos que estaban organizados desde 1857 en la Sociedad Tipográfica Bonaerense y decidieron fundar a fines de 1877 la Unión Tipográfica Bonaerense. Esta será la que llevará adelante esta primera medida de fuerza del movimiento obrero organizado. 1, 2, 3. En 1919, los trabajadores en huelga de los talleres metalúrgicos marcharon a los depósitos de la empresa, reclamando que la jornada laboral bajase a 8 horas debido a que estaban trabajando 11 horas diarias, un aumento en los jornales, descanso y reincorporación de delegados echados. Un grupo de huelguistas quiso frenar a quienes no adherieron y al no lograrlo les tiraron piedras. ¡Piedras! La policía le disparó a los hombres, mujeres y niños. Muchos hombres murieron. Los metalúrgicos llamaron a la huelga de todo el gremio y estalló lo que pasaría a la historia como la Semana Trágica. Los obreros empezaron a obtener más derechos a mitad de 1900, a raíz de un golpe de estado que surgió en consecuencia a un momento decadente del país, tanto social como económicamente. A ese momento se le llamó la década infame, y fue un periodo de entre 1930 a 1942, durante el cual, sin importar quién estaba al poder, había un denominador común. Todos obtenían su cargo como ejecutivos mediante el fraude electoral, la corrupción sistemática y hasta una dictadura avalada por la Corte Suprema. A estos sucesos, que privaron al pueblo de todo tipo de dignidad, precarizando sus condiciones laborales, se les puso freno en 1943, cuando el último presidente de dudosa legitimidad fue derrocado por una revolución que pretendía poner fin a esta etapa de la Argentina. La revolución del 43 fue una dictadura militar en la Argentina, iniciada con el golpe de estado que derrocó al gobierno del presidente Castillo. Un grupo de ex irigoyenistas reunidos en Forja formarían el Grupo de Oficiales Unidos, el GOU, una sociedad militar secreta que creía que podía iniciarse un proceso económico de recuperación de soberanía nacional, empleo y de conquista de derechos laborales y sociales. Juan Domingo Perón fue quien se encargó de esta Secretaría de Trabajo, que fue creada en la construcción de un proyecto político donde Perón llevó adelante importantes conquistas laborales. Estoy hablando. Tales como la asunción del Estatuto del Peón, que fijó mejores condiciones de trabajo para las y los trabajadores rurales, convenios colectivos de trabajo con condiciones dignas de salario y trabajo, vacaciones pagas, el derecho a una redistribución justa, a la capacitación laboral, a condiciones dignas de trabajo, a la preservación de la salud, a la protección de su familia, al mejoramiento económico, a la defensa de los intereses profesionales, la indemnización y el aguinaldo, entre otros.
Fue la primera vez que el Estado implementó leyes que reconocían reclamos legítimos de los sectores más precarizados y los puso bajo la protección del mismo. Tuvo la intención de proteger y otorgar derechos que previamente habían sido negados. Muchas de estas medidas, tomadas luego del golpe, dejaron de ser decretos del gobierno militar para transformarse en leyes aprobadas por el Congreso que luego fueron incorporadas a la Constitución de 1949. Si bien en gobiernos anteriores hubo acercamientos del Estado hacia los trabajadores, en este caso el Estado legisló a favor de estos. Antes de esto, la Secretaría no podía manejar la masa de trabajadores, obedeciendo más a la política que a las necesidades de este sector. En 1969, el hartazgo social al autoritarismo de Juan Carlos Onganía, dictador, se manifestó en una pueblada histórica que se denominó el Cordobazo. ¡Traemos Fernet, cuidado! ¡Vaso! ¡Cordobazo! Y que tuvo un impulso fundamental, la unidad de los trabajadores y los estudiantes. Por casi 24 horas, obreros y estudiantes tomaron el control de la capital de la provincia mencionada, en una pueblada que marcó el principio del fin de aquella dictadura militar. En 1976, luego de un nuevo golpe de Estado, la ley de contrato de trabajo fue derogada y fue reemplazada por una ley que obligaba a los trabajadores a abandonar sus medidas de lucha, es decir, que cualquier huelga o movilización iba a ser sancionada, es decir, iba a ser un delito, algo que estaba en realidad en la Constitución, porque se le podría decir que esto es alterar el orden público. La huelga había dejado de ser un derecho para transformarse en un gran delito. Eso no se puede creer. Las palabras clave, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Número 1. Desindustrialización. Número 2. Valorización financiera. Número 3. Endeudamiento externo. Número 4. Concentración. Sí, cerraron 20.000 establecimientos fabriles y disminuyó el empleo industrial. La política de fijación de salarios por el Estado implicó una caída de salario real y fue ensanchando la brecha entre distintas categorías de trabajadores, lo que derivó en una mayor fragmentación y diferencia al interior del mundo del trabajo. La participación en el ingreso nacional bajó muchísimo en la crisis hiperinflación de 1982. Después del meneísmo, a través de privatizaciones y desregularizaciones, terminó la tarea que había comenzado en la Junta Militar, en un contexto asignado por recurrentes paros generales en la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. En la década de 1990, con Menem como presidente, Argentina experimentó importantes cambios en su política económica y laboral. Hubo un proceso de precarización debido a la implementación de políticas neoliberales que llevaron a la privatización de empresas estatales y a la flexibilización laboral, como por ejemplo la de los contratos de trabajo y la derogación de ciertas regulaciones laborales. Estas reformas estructurales contribuyeron a la pérdida de empleo estable, bien remunerado. El Estado había abandonado las tareas relacionadas con la regulación del mercado laboral. Se descentralizó la negociación colectiva y se desmanteló el sistema de inspección. Los trabajadores argentinos se manifestaron para exigir mejores condiciones de trabajo, salarios dignos y la defensa de sus derechos, ya que en su momento hubo un plan de despido de 100.000 trabajadores. Además, se bajó el 13% de la jubilación a los ciudadanos de la tercera edad, que ya no eran activos. También aparece el asalariado no registrado, que se expande en la década del 90. Los sindicatos jugaron un papel crucial en la organización de estas acciones, representando los intereses de los trabajadores y negociando con el gobierno
En los 90 se impulsaron políticas públicas dirigidas a desmembrar todas las desregulaciones estatales que interfirieran sobre el libre funcionamiento de los mercados y se imprimió la misma estrategia sobre el mercado laboral. En este marco se estableció como objetivo reducir los costos laborales y flexibilizar las condiciones de trabajo y las modalidades de contratación del personal. Aumenta la informalidad en la estructura del mercado laboral como manera de obtener ingresos inestables para la supervivencia de manera permanente. 9. Frente a este panorama, los gobiernos que asumieron la administración del Estado desde 2003, Néstor Kirchner primero y luego Cristina Fernández de Kirchner, decidieron adoptar un esquema de política que contrastaba con las iniciativas llevadas adelante por los anteriores gobiernos. En este aspecto, resalta una intervención más activa del Estado. En las primeras medidas, el gobierno intervino para disponer aumentos salariales y una suma fija para todos, todas y todes les asalariades. Menem dejó de ser presidente en 1999 y asumió de la Rúa. Durante su gobierno hubo un estallido social, con muertos y heridos. Es muy importante para un trabajador contar con un empleo asalariado registrado. Garantiza una serie de derechos ante determinadas contingencias producidas en el transcurso del contrato de trabajo y una vez finalizada la vida laboral. En el sistema argentino, el registro laboral permite acceder a una serie de derechos reconocidos en la legislación respectiva del derecho del trabajador y de la seguridad social. Un asalariado tiene derecho a cobrar un sueldo adicional por año, aguinaldo. Goza de protección frente al despido arbitrario y tiene establecidos periodos de descanso obligatorio. Disponen de cobertura médica para ellos y sus familias. Se encuentran asegurados por accidentes de trabajo. En el primer lugar, en el gobierno de Menem se sancionó una legislación que proponía mayor facilidad para el despido. Esta primera política, en la que el Estado asumió tareas propias de los organizadores sindicales, como es la discusión de salarios, representó un indicio de la nueva etapa que se estaba abriendo. Además, se reformó la legislación laboral, donde se dejó sin efecto la reducción del piso de derechos y la protección laboral de muchos trabajadores. En materia de regulación de la contratación, se estableció un periodo de prueba único para todos los trabajadores de 3 meses que no podían extenderse, y se incrementó el monto a percibir por indemnización en caso de despidos injustificados. Sí, se destaca la reapertura del Consejo de Salario Mínimo y la creación de la Paritaria Nacional Docente como instancia concentrada para establecer los suelos mínimos docentes, la inversión y el empleo a través de una centralidad basada en la redistribución del ingreso. La creación de puestos de trabajo resultó muy intensa durante los primeros años de la salida del plan de convertibilidad. Situación que provocó en los trabajadores, tanto desocupados como iniciativos mayores, perspectivas de encontrar un empleo. Si bien esto afecta a los trabajadores, quienes se llevarán la peor parte de esto serán las mujeres. Se llevan la peor parte. ¡No! Debido a que en una reforma aumenta la precarización y la flexibilización laboral aumentará la informalidad, que constituye una de las principales fuentes de vulnerabilidad en la inserción laboral femenina y que les afecta mucho más que a los varones. Al desregular las relaciones de trabajo, la reforma profundiza la desigualdad de género en el mercado laboral. Por último, actualmente la nueva reforma laboral propuesta por Javier Milei. ¿Qué dice quién? Javier Milei. Miley. Milei, no Miley. La nueva reforma laboral propuesta por Miley. busca debilitar las conducciones laborales y permitir que las empresas puedan despedir trabajadores durante ¿Trabajadores? Posta Rockstar. El gobierno ha anunciado un decreto de necesidad y de urgencia que incluye flexibilizaciones en contratos y en condiciones laborales,
con el objetivo de fomentar la generación del empleo. Se prevé reducir multas de trabajo no registrado y extender el periodo de prueba de los trabajadores. Sin embargo, esta medida es objeto de controversia. Ataca principios fundamentales del derecho laboral, como el indubio properario y la irrenunciabilidad de derechos adquiridos. Además de rever ciertos derechos, la ley revierte en ciertos derechos de la ley de teletrabajo, lo que afecta especialmente... En resumen, esta reforma laboral plantea un panorama de flexibilización que podría legalizar el trabajo informal y desregulado. Al tiempo genera debate sobre su impacto en los derechos de los trabajadores. Gracias por ver nuestro video, les agradecemos una bocha por Darnos una ayudita nos ayudaría Porque la mucho. pido Somos un un grupo de 10 teatro nos resolvería. Un 10, un 9. Posta, si nos das un 10, posta, seríamos muy felices. sería super Posta. rockstar. Pido. Pido, te pido un 10. La pido un 10.